y ese es el rey Saúl. Primera de Samuel capítulo 15, ahí va a ser donde vamos a hacer nuestro estudio de hoy, nuestra enseñanza, nuestra predicación. Primera de Samuel capítulo 15. Yo mandé al grupo William un significado. Ajá. Pues tú me puedes prestar tu celular, por favor. Sí. Y me lo pones ahí, por favor. Entramos en 1 Samuel capítulo 15. Y bueno, este rey Saúl, comenzó a ser rey a sus 30 años de edad. Y duró, hermanas, reinando, siendo rey de Israel 42 años. 42 años reinó y comenzó a los 30 años. Dios usó la vida de Saúl grandemente, y él era un varón que Dios lo veía con ojos agradables. Dios lo veía con ojos agradables. Dios amaba mucho a Saúl, pero el rey Saúl, en ese periodo de tiempo de su reinado, muchas fueron las victorias que tuvo con Dios y de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque era obediente a Él y le escuchaba. Pero hubo un tiempo que él empezó a confiarse gracias, hija. Él empezó a confiarse en lo que Dios había depositado en él. Él decía, pues Dios puso unción en mí, Dios me usa, Dios me ama tanto que ¿saben qué? Que esa confianza que Saúl puso en lo que Dios depositaba en él, le llevó a ser desobediente. Entonces, mis hermanas, la desobediencia a Dios nunca ha sido buena ni efectiva. La desobediencia a Dios nos va a acarrear muchos problemas. ¿Saben? Este rey, ahorita vamos a leer la historia, no específicamente donde él terminó con su propia vida. Dios lo usó grandemente, ¿sabes? Pero eso fue su debilidad, el apoyarse en su propia prudencia, en que se sentía tan usado por Dios y que se sentía que la presencia de Dios estaba en él, que empezó a descarriarse. Y un día fue con una bruja, con una hechicera, y fue con esa bruja y con esa hechicera Saúl a que le declarara unas cosas. Y tal fue así que empezaron a espíritus del diablo, del enemigo, a reinar en él, en su mente, en su corazón. Y él se descarrió tanto. ¿Saben qué? ¿Saben cómo terminó Saúl siendo ungido de Dios y sirviendo a Dios? ¿Saben cómo terminó? Suicidándose. ¡Qué fuerte! Entonces, la desobediencia a Dios, hermanas, presentes, nunca ha sido buena. El estar en los caminos de Dios es sí y amén. Es ser obediente y sí, amén. Porque la desobediencia, ¿sabes? Siempre nos va a acarrear males. Una vez que conocemos al Señor, mis hermanas, no es nada recomendable ni nada bueno ser desobediente, amén. Vamos a leer esa historia y la palabra, hoy el tema de hoy es saca de tu casa el anatema. Saca de tu casa el anatema. Voy a mandar al grupo de mujeres el significado tal cual lo que es bíblico, anatema. Ahí está, si usted lo tiene ya. ¿Y lo mandaste? Al grupo de mujeres. Mira. Ah, ¿sí? Me hiciste trampa, Daniel. Digo yo, pues, ¿cómo pasó esto? Si yo ya lo mandé. Ok. Sí, ya está, ¿lo tienes? Pues,
anatema, del latín tardío, anatema, y del griego, abaupe, ofrenda motiva, objeto maldito, maldición, anatema. En su acentuación por el latín tardío, anatema, ofrenda. Es prácticamente lo que vamos a leer ahorita, que en su mente de Saúl, en su mente carnal, él pensó que sacando un motín del cual Dios le había dicho, vas a ir a aquella región, vas a ir a aquel lugar, Saúl, porque la corrupción, la maldad en ese lugar ha llegado delante de mí y es tanta la maldad, Saúl, que quiero que vayan y destruyan todo. Mis hermanas, Dios les dio la orden que destruyeran todo. ¿Sabes? Las personas, dijo, acabas con mujeres, qué fuerte, ahorita lo vamos a leer, le dijo, acabas con mujeres, niños de pecho, acabas con ganado, acabas con todo, y todo lo que encuentres en ese lugar y en esa región, lo vas a destruir, Saúl, porque todo lo que esté en ese lugar está contaminado. No dejes con vida a nadie, ni de las cosas que encuentres en ese lugar, te apoderes de ellas y te apropies de ellas. El Señor Dios ya le había dado la orden a él. Y él, insensatamente, no hizo todo tal cual como se lo había dejado la ordenanza del Señor. Y muchas de las veces, mis hermanas, pensemos, y ahorita que leamos la historia, pensemos si nuestra vida es así. El Señor muchas de las veces nos da órdenes, nos dice, saca de tu casa el anatema. El anatema es un objeto, es una cosa que trae maldición o acarrea maldición. Y muchas de las veces sacamos parte de ese anatema o de esa maldición en la cual está en nuestros aposentos, pero a veces dejamos una cierta parte, así como lo hizo Saúl con parte de las cosas que iba a ir a hacer el trabajo que Dios le dijo que iba a hacer, la destrucción de ese lugar y de todo lo que encontrara ahí. Entonces, pensemos si alguna de las veces o muchas de las veces en nuestra vida pasa que oímos la voz del Señor, Dios nos está hablando en algún área de nuestra vida y empezamos a tratar de obedecer y a decir, Señor, sí te obedezco, sí, amén, pero muchas de las veces decimos, ay, hasta aquí, Señor, esta parte no me la toques. Y el Señor, o sea, no te dije, hija, no, como a Saúl, no me, ¿por qué tienes eso ahí? Ay, Señor, es que esta parte me gusta mucho. Y el Señor, pero yo te di una orden, Saúl, ¿por qué hiciste eso? O sea, ay, es que yo se la quería ofrecer al Señor, ¿cómo? Y el profeta Samuel, que fue quien ungió a Saúl para ser rey, el profeta Samuel le dice, ¿qué es eso que yo escucho? Yo escucho un bramido de ovejas y de animales. ¿Qué traes ahí? ¿Qué se escucha? ¿Por qué tienes eso? Ay, dices que la gente del pueblo le perdonó la vida al rey de ese lugar y a este ganadito. Pues es como que se lo queremos ofrecer al Señor. Es como una ofrendita que le queremos hacer a Dios. O sea, y Samuel le dijo, pero ¿cómo crees, Saúl? Si Dios te mandó a que destruyeses todo en ese lugar, porque Dios había visto ya abominación en ese lugar, ¿por qué no hiciste caso a Dios? Le dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Y saben, esta fue una desobediencia bien grande de varias que tuvo. Les digo, tal cual, que él terminó en el suicidio. Saúl, el ungido de Dios. Bueno, sí, ahora sí ya llegó la parte de ¿verdad? ¿Que mandé? Sí. Ok, entonces, tenía otra información. A mandar un sí. Sí. La castigó.
en ese lugar. ¿Ya ahorita puedo mandar? ¿Sí está o no está? Ahí va el otro. Ok. Dice, según la tradición, los amalecitas son... Ajá. Adelante. Retratados como un pueblo nómada que deambula por el desierto del Sinaí, incursionado también a los territorios del sur de Canaán y que llegaron a establecerse en la franja de tierra ubicada en el Mar Muerto y el Mar Rojo. Así es. Esos eran el pueblo que Dios estaba siendo muy desobediente y que el Señor dijo, no puede ser, están haciendo cosas abominables en ese lugar. Yo no puedo seguir viendo que suba delante de mi presencia. Estos amalecitas, de verdad que no. Estos amalecitas de verdad que no tienen nombre, ¿no? Ok, a ver otro. Amalek es un espíritu ladrón. Trae al interior de tu vida y a tu hogar y a tu descendencia contiendas, peleas, gritería, maledicencia, división, adulterio, iras y como consecuencia destrucción familiar. El espíritu de Amalek. Hermana Naye, qué bueno que estás aquí. Nos metimos tanto en la plática ayer, hermana Nayeli, que es que fue, gracias a Dios, una semana próspera en el Señor. Nos fuimos con Pame. Luego regresamos, estuve un rato aquí con mi hermana Elenita, ¿verdad, Elenita? Estuvimos un rato agradable, ministrando. Luego estuve aquí contigo y luego, gracias a Dios, estuvieron nuestros hermanos Belén y David. Entonces, eso es una bendición para nosotros como siervos, el ministrar, el estar con las personas, el hablarles de Dios, es una gran bendición. Nada más que ciertamente somos carne, cuerpo, y pues entonces ya después se te va la voz. Y me dice Mati, ahorita, mami, hasta ando con la pastora, te dije, 15 tienes tu reunión. Y digo, perdón, pero yo no sabía que mañana. Nayeli, sí es cierto. Él me dijo, mami, sí. Y sí es cierto. De hecho, porque estábamos. Y bien dijo Elena. Sí, me hace raro. Y yo dije, a ver, no contestó nada, no dijo nada. Probablemente no vio y no se me Sí, sigamos, hermanas, porque, perdón, si alguien en fe nos ve, mis hermanas, continuamos con el y estábamos haciendo este paréntesis. Pero fíjense qué fuerte es el espíritu de Amalek. Y donde estaba mandando Dios a destruir este lugar era al rey Saúl. Y a donde Saúl iba a ser a la tierra de los amalecitas. Y todo aquel que está en ese espíritu de los amalecitas, dice, Amalek es un espíritu ladrón. O sea, fíjate tú, con lo que tú estás leyendo aquí, mis hermanas, medita en esto. Y con lo que tú leas y medites, piensa qué es lo que había en esa tierra a la cual Dios mandó a destrucción a Saúl. Todo eso se movía en ese lugar, todo eso reinaba en ese lugar, mis hermanas, en esa tierra. Amalek es un espíritu ladrón, trae al interior de tu vida, a tu hogar, a tu descendencia, contiendas, peleas, gritería, maledicencia, división, adulterio, iras y como consecuencia destrucción familiar. ¿Qué tal, mis hermanas? Está muy fuerte, ¿no? ¿Estas están limpias, verdad? Sí. Ya con lo que lees ahí te imaginarás cómo estaba ese lugar. Por eso el Señor, viendo ese lugar, pues dice, hermanas, el Señor es bueno, es amoroso y misericordioso, pero ya cuando de verdad la maldad abunda, la justicia del Señor se tiene que hacerse presente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, qué fuerte. Vamos a leer la historia. Muy fuerte al final. Sí, vamos a leer la historia que se encuentra en 1 Samuel capítulo 15. Si alguien tiene Reina Valera, me gustaría que me pudieran apoyar a leerlo. Yo lo voy leyendo aquí con mi vista porque después lo voy a leer en lenguaje actual. Entonces, si alguien por favor lo puede leer en Reina Valera, se los agradecería. Yo tengo el lenguaje actual. ¿Ok? ¿El 15?
Sí, por favor. Vamos poniendo atención, mucha atención en la historia. Dice, Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al ponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ajá, ¿por una pausa? Aquí comenzando la historia, está hablando de quién, mis hermanos. De los amalecitas. Ajá, pero en el primer versículo está hablando de Samuel. ¿Quién era Samuel? Era un profeta de Dios. ¿Quién era Saúl? El cual Dios había escogido para ser rey de Israel. Y Samuel fue de parte de Dios porque era un profeta. Dios lo mandó a Samuel. Dios le dijo a Samuel, ve y vas a ungir a Saúl. Y entonces le vas a decir estas indicaciones. Y aquí se las está dando el profeta Samuel a Saúl. Dice, voy a permitirme leer estos versículos que leyó Ali. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Dios. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek. Amalek era el rey de ese lugar donde había todo este tipo de abominación, mis hermanas. Amén. Hasta ahí vamos. Y dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. ¿A quién habían atacado ese pueblo los amalecitas? ¿Les habían hecho daño a quién? A los israelitas. Al pueblo de Dios, a Israel. Dice, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Adelante, Aline, por favor, en el 3. Dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los del pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín. 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Arilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ahí nos paramos un momentito. ¿Qué dice en ese versículo 8 que acabas de leer? Que tomó al rey y mató a todos los demás. ¿Y cómo lo tomó? ¿Lo tomó y lo mató? Filo de espada. No, que lo mató. ¿No? El versículo 8 que acabas de leer, ¿qué dice? Justo en donde está el 8. Ajá, que lo tomó vivo. Ajá, es lo que yo decía. ¿Cómo tomó a Agag? ¿Lo tomó y le dio también a filo de espada y lo mató? No, lo dejó vivo. Lo dejó bien. Ahí estamos leyendo en el 8. ¿Y tomó qué? Los mejores animales de los amalecitas. Bueno, en la versión Reina Valera dice en el 8, y tomó vivo. ¿Y tomó qué? Vivo. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Ver, coma, hay una coma, mis hermanas. Pero a todo el pueblo mató, ¿a qué? A filo de espada. ¿Qué le dijo Dios a Agag? Que matara a todos. A todos. O sea, todos es todos. Le dijo, vas y matas a los animales y a las ovejas, a los bueyes, a las vacas, a las mujeres, a los niños, a los varones, pero dejas vivo al rey de ese lugar, que es Agag. No le digas. Le dijo, vas y vas.
y era el primero y el indicado, ¿no? Porque era el que reinaba en ese lugar. Si las cosas estaban pasando, si las situaciones se estaban moviendo así en ese lugar, ¿quién era el principal? El que estaba reinando, Agag. Entonces Saúl va. ¿Dónde está Agag? En lugar de que llegue con todo, ¿no? Porque tú ves la historia y dices, Señor, o sea, pero yo cuando escuché esta historia, ya hace muchos años, varios años, en una predicación, en un cierto lugar, yo me sorprendí, porque yo dije, ay, pero ¿cómo Dios va a mandar matar a los niños de pecho, a las mujeres, a los bueyes, a las vacas? O sea, ¿cómo? Sí, tú te pones a pensar, pero ya cuando le buscas, mis hermanas, y le ves por la parte espiritual, dices, bueno, es que Dios es amoroso, es misericordioso, pero también es justo y es recto. Y en Él hay rectitud. Entonces yo cuando estudié la historia dije, ay, canijo, qué fuerte, ¿no? Pero aquí al principal que debería de haber llegado, ¿verdad? Él fue con todo el pueblo y sí, órale. Pero a él era de los principales que tenía que llegar porque le dijo a todo y no dice, y tomó vivo Agag. ¿Quién era? ¿Quién dice quién era? ¿Quién dice que era? Rey de Amalek, rey de los amalecitas. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. El 9. Y Saúl y el pueblo perdonó. ¿A quién? A Agag. Saúl, o sea, Dios, fíjate bien nada más, mis hermanos, o sea, medita en esto. El Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, no le perdonó a él, ¿no? O sea, porque ya estaba muy airado con él, por cómo vivía, por lo que había ahí. Y Dios no le perdonó a Agag. Tal cual fue así que mandó a Saúl, que era el rey de Israel, a hacer destrucción hacia él. Dios no le perdonó, pero Saúl sí le perdonó. Entonces, ¿Saúl es más que Dios? No. Fíjate cómo ella estaba obrando y actuando en su propia carne, en sus propios pensamientos. Y Saúl y el pueblo perdonó, Saúl y el pueblo, también el pueblo, así como que Saúl le dijo, oiga, ¿cómo ven? Ay, pobre de Agag, ¿no? Ok, vamos a hacer lo que Dios nos dijo, vamos a matar estos, pero pues vamos a perdonarle la vida acá, ¿no? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Y a lo mejor de qué? De las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. O sea, Dios dijo, pero nosotros no hacemos caso. ¿Sí me explico? Dios dijo, o sea, es lo que les decía al principio, mis hermanas, con esa historia. Acuérdense que toda la palabra de Dios es para decir sí y amén, y es echar mano de este libro, lo que sale, échatelo encima para tu vida. Y analízate de esta historia, ¿qué es para mí? Dios dijo, las palabras siempre le decimos así, pero espérame tantito. Y el Señor dice y ordena, pero es que hasta aquí, Señor. Y Dios dice, no, hasta allá. No, Señor, hasta aquí. ¿Sí me explico? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros. Los vieron tan bonitos, tan así, ay, ¿cómo los vamos a matar? Dejemos esta parte. ¿Cómo? Es que el Señor, ¿no creen que el Señor exageró? No, yo creo que no exageró, hagamos caso. Pero nomás agarremos esta parte porque estos están bien bonitos. Estos están bien engordaditos. ¿Y qué tal que hasta nos los llevamos y se lo ofrecemos ofrenda a Dios? Sí, ellos en su verdad, en su O hasta en justificación, ¿verdad? Sí. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a la mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Que el Señor no dijo que todo ahí era vil y despreciable?
O sea, ¿en qué momento Dios le dijo a Saúl, te vas a ir y llegas allá con los amalecitas y agarras a Agag y entonces lo apartas? Y entonces te fijas y echas ojo cuál es lo mejor del ganado, cuál es lo más bonito, y entonces me lo apartas. Pero y ya de ahí matas a todo lo vil, todo lo menospreciado, entonces echas mano de eso y a eso sí lo matas. El Señor le dijo así. Mis hermanas, no, esa no era la ordenanza. La ordenanza es: vas a ir allá y terminas con todo. Matas bueyes, matas ovejas, matas niños de pecho, matas mujeres y por supuesto, Dios diciendo, por supuesto, terminas con Adán. Pero el Señor va a terminar con todo. Sí, con todo. Digo, ven acá, pobrecito. Dice el 10. Ya terminé el 9. Ajá, sí. Dice: mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. 10. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo. ¿A quién vino palabra del Señor? A Samuel. ¿Quién era Samuel? El profeta. Ajá. Diciendo, ya el Señor mirando desde su trono, ¿no? Desde el cielo. Ya miró y dijo, le habló a su profeta Samuel y le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó al Señor toda aquella noche. ¿Qué hizo el profeta? ¿Qué hizo el profeta? Orar a Dios por misericordia ante tal desobediencia. Empezó a clamar, a orar el profeta con esas palabras y sobre lo que Dios le había dicho, ¿no? Dice: híjole, profeta mío, Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué le pesaba? Porque no obedecía. Porque no obedecía. Prendemos un poquito la luz, por favor. Sí. Ya hace calor, ¿verdad? Entonces, fíjate qué palabras tan fuertes le habló Dios al profeta, ¿verdad? Y él, ¿qué hizo? Como todo buen profeta se postró y empezó a clamar a Dios. Amén. Dice el 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra de Jehová. Llegó el profeta Samuel y Saúl salió a su encuentro. Saúl, acordémonos que era el rey al que Dios había mandado a destruir ese lugar, y Samuel era el profeta, y llegó el Samuel y Saúl con toda la actitud, ¿verdad?, de obediente, y va y bendito tú del Señor. Eran muy apreciados los profetas, ¿no? En ese tiempo, los profetas de Dios. Y bendito tú del Señor, yo he obedecido. O sea, ya ni siquiera esperó que el profeta le preguntara, ¿no? O que viera o checara qué había pasado, ¿no? Dice, él se va adelantando y él dice: yo obedecí al Señor, para que no pienses que no ves, yo obedecí. Dice el 12, iba en el 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, con un signo de interrogación en forma de pregunta: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Samuel respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para santificarlo al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué tal, mis hermanas? Justificación, justificándose. El Señor había dicho todo, destruir todo. Dice sabiamente el profeta Samuel: ¿qué es lo que estoy oyendo? Ay, yo oigo bramido. O sea, o tienes tú unas
pueblo y la autoridad de Saúl, aunque era rey, que de Dios? ¿Cómo ven, hermanos? Y Saúl respondió, de Amalek los hemos traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El pueblo los perdonó, las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas. ¿Y para qué decía él que se lo iban a ofrecer? Como ofrenda. ¿Tú crees? ¿Y tú crees que eso? Acuérdense que cuando en el Antiguo Testamento una persona llevaba depende del pecado que era el sacrificio que le pedían el animalito, ¿verdad? ¿Verdad? Depende del pecado, si era una ovejita, incluso a veces era una palomita, era una paloma, un becerrito, depende del pecado, ¿verdad? Entonces, ese animal, mis hermanas, ¿cómo tenía que estar? Decía que tenía que estar perfectamente limpio, puro. No debería de estar cojo, no debería de estar ciego, no debería de estar impuro en ninguna manera. O sea, era de lo mejor y eso se lo tenían que llevar al Señor. Pero mis hermanas, ¿cómo estaba ese pueblo de los amalecitas? Ya leímos lo que el espíritu de Amalek trae a tu hogar, a tu familia, a tu misma vida. Entonces imagínate cómo estaba el pueblo de Amalek. Estaba totalmente contaminado, ¿verdad? ¿Cierto? Y ellos dijeron que no, pues que habían perdonado esa parte del ganado y que entonces les habían perdonado el pueblo. Y dijo entonces, hasta los trajimos para ofrecerle una ofrenda a tu Dios. Le dijo Saúl a Samuel. Dice entonces, y Saúl respondió, de Amalek los hemos traído porque el pueblo ha perdonado lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos, mis hermanas. Cuando el Señor habla y dice, todo eso, hija mía, saca de ahí, destruye, todo eso, mis hermanas. Entonces dijo Samuel a Saúl, entonces dijo Samuel a Saúl, el profeta, al rey, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo, él estaba esperando que le iba a decir buenas noticias, ¿verdad? Di. Y dijo, Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión. ¿En qué, mis hermanas? En misión, tenía una misión. Y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor? Sino que vuelto el botín, agarró del botín, ¿has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. Ay, Dios mío. Dice que obedeció y hasta trajo al rey de Amalek. Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y las primicias del anatema. Ahí está la palabra. ¿Del qué? Del anatema. Versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema. Anatema, ¿qué dijimos que es, mis hermanos? La palabra anatema. Según lo que Objeto maldito, personas o cosas afectadas por maldición. Qué fuerte, ¿verdad? Yo de verdad cuando lo oigo y lo ves la definición, el significado. Mas el pueblo tomó el botín, versículo 21, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué clase de ofrenda le iban a ofrecer a Dios, mis hermanos? ¿Qué clase de ofrenda Pues las peores. era esa? Cosa maldita. Las malas. Qué tremendo, mis hermanos. Sigamos ahí elegidos. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los camellos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ciertamente es mejor, ¿qué dice el Señor? Obedecer. ¿Qué le gusta a Dios de nosotros, mis hermanos? La obediencia. Él estaba pensando, no, pues
ay, le echamos una orada a estos objetos o a estas cosas, Una y se las bendición. ofrecemos al Señor, tu Dios. Ya dice el profeta Samuel. ¿Tú qué estás pensando, rey Saúl? Que entonces es mejor ofrecerle sacrificio al Señor que obedecerle. ¿Crees tú que Dios está pensando eso y que te ve así? ¿Que es mejor que le ofrezcas un sacrificio que obedecer? Qué fuerte. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¡Wow! Esto es tan fuerte, mis hermanas. ¡Ay, Dios mío! Porque como pecado de que, déjenme les pongo un circulito aquí. Versículo 23, porque este es un tema muy cercano. Porque como pecado de qué, mis hermanas? Adivinación. Adivinación. ¿Quién? En ese versículo, alguien en lenguaje actual, por favor. Dice, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada con él. Acuérdense que Samuel era profeta de Dios, entonces tenía una comunión muy íntima, muy profunda con el Eterno, ¿verdad? Con Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios le reveló al profeta Samuel, que es casi el equivalente a lo mismo cuando tú tienes rebelión en tu vida. ¿Qué es rebelión, mis hermanas? Rebelde, ser rebelde. Cuando tienes rebeldía para con Dios y para con la palabra de Dios, del Señor, es igual o lo mismo, el equivalente. ¿A qué le dijo? ¿A qué le regaló? Lo que leíste. Hechicería, adorar a Dios. Entonces, si yo veo un hermano o una hermana en la iglesia que es rebelde, ay, hermano, eres un brujo, un hechicero, casi. Ahí nos está diciendo la palabra de Dios, ¿te fijas? O sea, tú te metes con la rebeldía y estás incitando o abriendo tremendas puertas como si fuera hacia la brujería, hechicería y cosas semejantes a eso. Amén. Amén. Qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte. Yo digo, Padre, libra mi alma de ser rebelde. Amén. 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Subrayele ahí, mi hermana, subrayele. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, la necedad. ¿Qué es ser obstinado? ¿Qué es ser obstinado? Postergo. Necio, ¿verdad? Terco, sí, es tan fuerte. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué fuerte. Qué fuerte, hermanas. 24, entonces Saúl dijo a Samuel, Saúl, o sea el rey, le dijo a Samuel el profeta, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí. ¿Por qué dice que no obedeció completo? Porque tuvo miedo. Híjole. ¿Es que no Dios estaba con él? ¿No Dios lo había hecho ganar grandes batallas? ¿No el Señor le había mostrado el respaldo, la protección divina del cielo en todos los momentos, en todas las guerras, batallas, en todas las misiones que el Señor lo había mandado? El Señor se lo había mostrado, siempre estaba ahí y el respaldo de Dios nunca le faltó ni le dejó. Esto quiere decir, mis hermanas, nada más y nada menos y más claro que nada, que Él, ¿cómo estaba actuando? ¿Qué estaba sintiendo? Por su propia naturaleza carnal. Estaba ya no en la presencia divina del Eterno, sabiendo que Dios lo iba a respaldar, lo iba a proteger y nada malo le iba a pasar, sino que estaba ya en su carne diciendo, sintiendo, ay, ¿qué tal si me hacen esto? O me matan o me hacen algo. ¿No estaba actuando ya en su propia carne?
en su propia Fuerzas. en sus propias fuerzas, en su propia carne, en sus propios temores, en su propia su carne. Entonces entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí. Lo menciono varias veces para que se los quede bien grabado, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Híjoles, qué fuerte, ¿no? Consentí a la voz de ellos. O sea, no es lo que Dios te dijo, es lo que dicen ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué quería hacer? Quería hacer alianzas el rey Saúl ¿con quién? Con el profeta Samuel. Le dice, porfa. Me la hago compa, a lo mejor O sea, ya me sí, perdona. no, perdóname, ¿me la pasas? Bueno, dice, entonces me quedé en 25 y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y antes arriba, ¿verdad? Lo que está diciendo, perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adoremos a Jehová. Híjole, de verdad tenía vergüenza. Si ya se había equivocado, o sea, todavía Lenita, o sea, ya la regué, ¿no? Me dijo Dios que hiciera tal y tal cosa, y hice esto, y todavía, perdóname, y ve conmigo y adoremos al Señor. Qué fuerte, ¿no? Vuelve conmigo para que adoremos al Señor. Versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué le dijo? Estás loco, yo no volveré contigo. ¿Cómo crees? Amén. Y volviéndose a Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. ¿Qué hizo Samuel con Saúl, con su manto? Ya se iba el profeta, ya se iba. ¿Y qué hizo Samuel? Saúl, perdón, ya se iba Samuel, ¿verdad? Ya se iba Samuel. Es que fue la más larguita. Yo dije, ¿a quién se la jalo? Vi la de Dani, la vi muy cortita. Y Elenita no trae. Belén me queda muy lejos. Dije, ella me queda cerca. Y la trae larguita. Entonces, ya se iba el profeta Samuel. ¿Y qué hizo Saúl? Lo agarró. Dice que le agarró su manto y se lo jaló. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Se lo qué? ¿Se qué? Se rasgó, ¿no? Lo bueno que no te lo rasgué. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió, o sea, corrió a la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Híjole, qué fuerte. En el Antiguo Testamento y los israelitas, los judíos siguen teniendo muchas simbologías y cada cosa por mínima que pasaba tenía un significado. Fíjate, cuando él fue corriendo y se apesadumbró, corriendo a jalarle su manto, el rey al profeta, ¿qué dice que pasó? ¿Se qué? Se rasgó, ¿no? Ay, pero feo que perdón mis hermanos, perdón. No me huelen los pisitos. De verdad, van a ver ahorita ustedes, si no, es que me está calando. Me está calando. Así está bien, así estoy. Está acá haciendo calor, está fresco. Ahorita me los pongo. Entonces, el profeta, el rey, corrió al profeta y esa rasgadura, mis hermanas, en lo espiritual, fíjate, eso fue en lo físico, fue algo en lo físico, te fijas, pero en lo espiritual cobró gran situación. Amén. Porque ¿qué le dijo el profeta al rey? Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea que él vio así, ¿no? Volteó y yo creo que me imagino que el profeta nomás sintió, ¿no?, el jalón de Samuel. ¡Ey, espérame! Y nomás volteó así, ya vio.
El Señor ha rasgado hoy de ti, rey. Lo vio así, su rasgadura en su ropa, y se ha adorado mejor que tú. O sea, era algo tan... el punto de enfoque en este versículo que quiero que pongamos atención es, sí, la gravedad del asunto, pero que como hasta un pequeño pedazo de tela en lo físico, lo literal, tenía un impacto en lo espiritual. ¿Te fijas? Y hasta estos tiempos es así. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿De quién estaba hablando? De Dios. De Dios, exacto. Él no es hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y lo que ha dicho lo cumplirá. ¡Wow, mis hermanas, qué fuerte! Es aquí donde tú y yo nos damos cuenta de que el meterse ahí, mis hermanas, en la palabra con Dios, no es un juego. ¿Qué dice? Lo que ha dicho, ¿qué? Lo cumplirá. O te metes en serio o no te metas en broma. O te metes con los dos pies, brinca para el reino, o no quieras meter un pie todavía en el mundo y un pie en el reino. Y vayas caminando así, porque a Dios no le gusta eso. Amén. A Dios no le gusta eso. O obedeces, o el Señor nos quita de ahí, nos desarraiga. Amén. Amén. Dice versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego, todavía insiste, te ruego que me honres delante de los ancianos, qué fuerte, de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios, qué fuerte. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Todavía quería, o sea, él seguía, ¿sabes qué? Seguía y persistía en qué? En su carne. En exaltarse. No son mala onda, profeta Samuel, no son mala onda, o sea, nada más ve conmigo, nada más para que vean, ay, mira, lo está honrando y hizo obediencia. No sean mala onda, perdóname la vida, ve conmigo. Híjole, qué fuerte, ¿no? No es que fuerte, ¿no? Porque incluso ese perdón era por conveniencia, no de un arrepentimiento. Sí, genuino, exactamente, hermana. No de un arrepentimiento del interior, del alma, del corazón, genuino. Cierto, por conveniencia. Qué fuerte, ¿no? Versículo. Ajá. Y volvió, en el 31 volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Aparentemente, ¿no? Y después dijo Samuel, traedme a Agag, fíjate qué fuerte viene esta parte, traedme a Agag, rey de Amalek. ¿Quién le dijo ¿quién a quién le dijo? Samuel. ¿Quién era Samuel? El profeta. Le dijo a Saúl, el rey, que le trajera a quién? Agag. ¿Quién era Agag? El rey malo. Rey malo, rey de Amalek. Exactamente. Dice, después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él. ¿Cómo vino? Fíjate ahí léele, fíjate cómo vino. Alegremente. Y dice, pensó, Él pensó que tenía buenas noticias para él, ¿cierto? sí, dice, Porque fue alegremente, ¿no? Si no, no hubiera ido alegremente. Si ya para ti te van a dar una mala noticia, ¿vas alegremente? No, ¿verdad? Pero él pensó, ay, llegó y ¿qué pasó? aquí dice muy Aquí estoy. confiado. Muy confiado, sí, muy relajado, ¿no? Bueno, veamos qué pasó. Después dijo Samuel, versículo 32, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, o confiado y alegremente. Y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. ¿Qué dijo el rey malo? Ya pasó la amargura de la muerte. Ya pasó la amargura de la muerte. O sea, yo, así, el rey.
Ya Lo la que le libré. tocaba al pueblo, aquel, era tan malvado. O sea, él era el rey. Él era el rey. O sea, él era el rey. O sea, ya pasó, ya, los becerros, las vacas, los hombres, las mujeres, todos aquellos malvados. Yo ya la libré. Yo ya la libré. Espérate. Entonces Samuel y Samuel dijo, ya pasó la amargura de la muerte, dijo Agar. 33. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante del Señor y Gilgal. Está fuerte, ¿verdad? ¿Por qué le dijo que había dejado él sin madre a los hijos y los hijos sin padre? ¿Por qué le dijo que? ¿Por qué? Porque él era malo y él también lo hacía. Porque él era el que ¿qué? Reinaba. Él era el rey. Él era el que reinaba. Por eso, mis hermanas, tan importante es el que está en una posición de liderazgo. Porque si ciertamente sobre un pueblo, sobre una congregación, sobre un lugar de alguien que reina, un gobierno, si sobre el pueblo va a caer maldición, imagínate sobre él. Amén. Entonces, fíjate qué hizo, ¿no? Qué fuerte. Este profeta, wow, ese profeta era profeta de profetas. No era cualquier profeta Samuel. Tenía la autoridad, pero no autoridad en su carne. Tenía la autoridad del Todopoderoso. Amén. Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo. O sea, la mamá de él. Porque pues ya iban a dar cuello. Así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, ¿qué hizo Samuel? El profeta Samuel cortó En pedazos. Oh, Dios mío, qué imagen. O sea, tú lo lees, ¿no? Te lleva la imaginación y te puedes imaginar ese ¿cómo se dice? Ese escenario. Y dices, ¿qué fue? Entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante del Señor Jehová en Gilgal. De versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Híjole, mis hermanas, qué fuerte. Qué fuerte historia. Y este es el tema, mis hermanas, del día de hoy para nosotras, nuestra reunión de damas. Gran amplitud de meditar, ¿no? Gran amplitud de meditar en lo que ahorita acabamos de leer, la bendita palabra del Señor. Señor mío, y Dios te habla a ti y me habla a mí. Y nos dice que ¿qué es lo que todavía hay en mi casa de anatema, Señor? ¿Qué es lo que he venido teniendo ahí? A lo mejor que tú me has dicho, saca de tu vida. Saca esos objetos, saca esa situación, saca de tu casa. Eso lo único que está trayendo es maldición a tu vida. Lo único que está trayendo es destrucción a tu familia. ¿Cómo era que decía lo que trae por favor me lo prendes, hija? ¿Qué es lo que trae, mis hermanas? Este espíritu de Amalek, amalecitas. Ira, maldicencia, griterío, contienda, pues, como consecuencia, destrucción familiar. Amén. Qué fuerte. Amalek es un espíritu ladrón. Para empezar, ¿cómo es Amalek? Un espíritu ¿qué? Es un espíritu ladrón. Ladrón. Que trae al interior de tu vida, de tu hogar, descende, o sea, arrasa con todo. Contigo, conmigo, si nos dejamos, si lo dejamos obrar y actuar y que reine ahí el espíritu de Amalek. ¿Ves? No solamente con nosotras, sino con tu descendencia, tu familia, tu hogar.
trayendo contiendas, peleas, gritería. O sea, que haya pleitos, no haya peleas, que no se acabe nunca ahí la gritería y el pleito. Maledicencia, división, adulterio, iras y como consecuencia destrucción familiar. Padre mío, ayúdanos, Señor. Esta es la meditación, mis hermanas, de hoy. ¿Qué es lo que todavía hay de anatema? El tema del día de hoy era muy fuerte, pero a Dios gracias que Dios nos está poniendo en alerta. Saca de tu casa, ¿qué? Los El anatemas. anatema. Y es en relación a todo, mis hermanas. Saca de tu casa el anatema, saca de tu casa la cosa, el objeto, la circunstancia, lo que Dios te está diciendo maldito, porque va a traer maldición a tu vida, a tu familia, a tu descendencia, destrucción, y todo lo que encuentre a su paso en tu vida lo va a arrasar y lo va a destruir. Amén. El Señor le dio una ordenanza al rey Saúl. Saúl, en su propia carnalidad, quiso pensar en yo creo que así está bien. No es yo creo que así está bien. Es como te dice la palabra de Dios. Yo pienso, no hermano. Pero es que ¿qué dice la palabra? Porque siempre queremos justificarnos y decir, pero ¿y si lo hago así? ¿Y si me voy por acá? No, hermana, es que Dios dijo por acá. Así dijo el rey Saúl. Creyendo él en su pequeña mente de carne, y el Señor dijo, ¿cómo me pesa? Le dijo a su siervo, al profeta Samuel, ¿cómo me pesa haber puesto como rey a Saúl? Hermanas, que nuestro Dios no diga, ¿cómo me pesa haber aceptado como hija adoptiva de mi pueblo a fulanita de tal? Que no diga Dios de nosotros eso. Y que nosotros seamos sabias, es decir, si ya Dios me está hablando en esta área, incluso mis hermanos me quiero ir, porque ya desde hace un tiempo el Señor también me habla que en reunión de damas se trata el tema de las amistades, con quien nos relacionamos, y ahorita Dios me lo está hablando de esto, en alianzas con una amistad. Si sabes o piensas que esa persona va a traer maldición a tu vida de alguna otra forma, mis hermanas, tú tienes que cortar con eso, hermanas. O sea, aquí se trata de dar el todo por el todo, en el bien o en el mal. Y no solamente las amistades, porque a veces hasta la misma familia. Todo, hermana. Es duro, porque a veces Sí. hasta la misma familia, Sí. dices, en lugar de sacarte del hoyo, te hunde más, porque a veces nada más te llena la cabeza de pura maraña. Dice la palabra de Dios que ellos se unan a nosotros y no nosotros a ellos. Pero a veces hacemos alianzas pensando de que yo creo que así a Dios le gusta. Y es lo que siempre decimos, porque justificándonos y pensando que es esa forma como a Dios le va a agradar. Pero por eso siempre decimos, no, por eso la palabra de Dios es la que importa. En este camino, en otro puedes irte y actuar y obedecerte a ti mismo y obrar conforme tus pensamientos te lo diga. Pero en este camino es lo que la Biblia te dice. Amén. Amén, mis hermanas. Pues yo creo que queda este mensaje muy claro, ¿no? Saca de tu casa el anatema. Amén. Oremos, mis hermanas. Vamos a ponernos en pie, hermanas. Mi Señor, Padre eterno, cuán grande es tu amor por nosotros, Señor. Gracias en esta mañana, agradecemos tanto por tu palabra bendita y santa y pura, mi Dios amado. Oh Padre, qué fuerte ha estado este tema, qué fuerte ha sido, Señor, pero wow, gracias por ello, gracias, es lo que necesitamos, y más en estos tiempos necesitamos tu exhortación, Señor, es necesaria. Es mejor estar en tu palabra, en tus atrios, en tu palabra, Señor, en tus caminos y en obediencia, que estar fuera de ello. Padre, como leíamos, Señor, mi Dios, que como pecado de adivinación, Señor, de hechicería, de brujería, es la rebeldía, la rebelión. Ay, Padre, ayúdanos, Señor.
Perdona, Señor, cuando hemos desobedecido, Padre. Perdona cuando tú nos has llamado, Señor, a un mandato. Nuestra carne se ha dejado llevar más por los impulsos de nuestra propia carnalidad, pero aunque hayamos escuchado tu palabra, en lugar de ser obedientes y en obediencia y decir sí, amén, Señor, muchas veces tal vez hemos desobedecido, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos tenido el anatema ahí cerca de nosotros, de nuestras casas, de nuestra familia metido, y por causa de esa cosa, objeto o circunstancia que tú nos estás diciendo, corta con eso, no seas de los amalecitas, si no va a venir a traer destrucción el espíritu de Amalek a tu casa, y tú nos hablas en amor y misericordia, Señor. Pero muchas de las veces nosotros, Señor, hacemos como que no te oímos, Padre. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Dios mío. Ayúdanos a ser limpias, puras, transparentes delante de tu presencia. Porque lo que tú nos hables y nosotros escuchemos atentamente, que nos digas, quita eso de tu vida, quita ese desorden, quita esa situación, quita ese objeto, saca de tu casa el anatema, Señor, y cuando nosotros lo hagamos nos va a traer paz. Paz y la seguridad que estamos obedeciendo a tu voz y a tu Espíritu Santo, bendito Padre Celestial. Bendito Padre amoroso, porque tú eres dueño, Rey y Señor de todas las cosas, Señor mío. Ayúdanos, Padre, a sacar totalmente de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, el anatema. En todas las áreas, los sentidos, mi Dios, no queremos en ninguna manera, Dios, que ese espíritu de Amalek, de los amalecitas, nos rondee, Señor, y menos que esté en nuestra casa, Señor. Y hoy lo que tú has hablado, Señor, mi Dios, tu Santo Espíritu nos redarguya, nos recuerde, nos hable, nos instruye, nos guíe, Señor, que lo que tenemos que sacar lo hagamos ya. No estemos esperando en más a que acabemos con tu amor tan grande, tu misericordia, porque es grande, pero así como hablaste a los amalecitas, ellos fueron un pueblo malvado que atacó a tu pueblo Israel, que los agravió, les hizo daño, tanta maldad había ahí y no hicieron caso, y Padre, vino la destrucción. Y total, Señor, total, no dejaste nada, absolutamente nada, Señor. Ayúdanos a ser sabias. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser mujeres entregadas a ti, que compenetren tu Santo Espíritu con nuestro espíritu, que nos dejemos guiar, pero en ti, en tu palabra, no en nuestra propia prudencia ni en nuestra carne, como fue con este rey Saúl, Señor. Yo no quiero ser una mujer desobediente, y sé que mis hermanas no quieren ser mujeres desobedientes, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Te damos las gracias por tu palabra y queremos ser oidoras y hacedoras de ella. Bendito Padre Celestial, amoroso Jesús. Gracias, Dios Padre Yahweh. Gracias, te damos toda la gloria y la honra. En el amoroso nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Redentor. Amén. 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 Gloria a tu nombre, Padre. Si puedo poner la alabanza, por favor. Esta que tenías al principio.